Escrito por Bogdanov Beletel, en colaboración con Draiger 720. El sonido de Nereida. Era 1989 cuando la sonda Voyager 2 realizó su histórica visita a Neptuno y sus lunas. Fue una de las hazañas más complejas de la misión, y con el paso de las décadas, se convirtió en un hito de la exploración espacial. Neptuno, con sus feroces tormentas y vientos supersónicos, capturó la atención del mundo. Pero entre todos los descubrimientos, hubo uno que quedó relegado, perdido en la vastitud del informe de datos. Una pequeña luna con una órbita excéntrica y caótica llamada Nereida. No había mucho tiempo para observarla, y las únicas conclusiones iniciales fueron que su órbita la hacía acercarse y alejarse del planeta en trayectorias erráticas. Nereida era un enigma, una luna atrapada en una órbita tan extrema que muchos pensaron que en algún momento podría haber sido un objeto errante, un vagabundo espacial atrapado por la gravedad de Neptuno. Los datos que la Voyager 2 había recolectado fueron almacenados y, con los años, relegados al olvido. Era información mínima, capturas de imágenes granulosas, algunos análisis químicos y un archivo adicional, etiquetado como NRD-3. Durante décadas, nadie revisó estos datos nuevamente, y Nereida se mantuvo en los márgenes de la investigación científica. Sin embargo, en 2019, un equipo de jóvenes astrónomos independientes, obsesionados con los misterios de nuestro sistema solar, logró acceder a los archivos desclasificados de la Voyager 2 y, en medio de su exhaustiva búsqueda, se toparon con algo curioso. Un archivo de audio que no debía estar allí. El archivo, marcado simplemente como NRD-3, les intrigó de inmediato. Era extraño encontrar una grabación de sonido en los datos de una misión destinada a observar y medir desde lo visual hasta lo químico, pero poco en lo acústico. Curiosos y sin saber qué esperar, los astrónomos reprodujeron el archivo, preparándose para cualquier tipo de sonido ambiental o interferencia técnica. Al inicio, NRD-3 emitía un suave ruido blanco, similar al que emiten los televisores sin señal. No obstante, uno de los científicos, que escuchaba con atención, percibió algo más allá de la estática, una especie de pulso constante, profundo y rítmico, como el sonido de un tambor lejano o un latido suspendido en la vastedad del espacio. Algunos pensaron que tal vez se trataba de una interferencia mecánica, pero los análisis iniciales de frecuencia revelaron algo desconcertante. La señal era demasiado estable y consistente para ser simplemente ruido aleatorio. El pulso tenía una precisión inquietante, repitiéndose a intervalos exactos. Intrigados, decidieron aislar la frecuencia, aplicar filtros y analizar el archivo con una tecnología mucho más avanzada de la que se disponía en los años 80. Mientras los días pasaban, la obsesión del equipo con el archivo crecía. Había algo que no lograban descifrar, pero la regularidad del pulso, profundo y monótono, parecía aferrarse a sus pensamientos. Uno de los científicos, encargado de analizar el archivo más detalladamente, comenzó a tener sueños recurrentes en los que se encontraba flotando en una vasta extensión de hielo, inmóvil y atrapado en una oscuridad opresiva. En sus sueños, podía oír el latido como un eco envolvente, lento y profundo, retumbando en el vacío como un presagio. Lo describía a sus compañeros como un llamado proveniente de una oscuridad insondable. Finalmente, después de semanas de análisis intensivo, uno de los científicos propuso reproducir el archivo en una frecuencia más baja, una técnica que podría revelar cualquier información oculta en sonidos de baja intensidad. Fue entonces cuando escucharon algo que les heló la sangre, un susurro. Al principio apenas audible, se perdía entre el pulso del archivo y el eco de sus propias respiraciones contenidas. Sin embargo, al seguir manipulando las frecuencias, el susurro comenzó a volverse claro, y aunque el idioma parecía imposible de identificar, pudieron escuchar algo innegablemente humano, un murmullo entrecortado, como un lamento emitido desde las entrañas de un lugar lejano. Lo que decían escuchar era una palabra repetida, una y otra vez. Ayuda. Aquella voz tenue parecía emanar de algún rincón de la grabación, un rincón enterrado bajo capas de sonido y ruido.
Durante los siguientes días, continuaron investigando, intentando descifrar el idioma de aquel lamento. Ningún traductor, ni siquiera las herramientas de inteligencia artificial de última generación, pudo identificar el dialecto, pero todos los científicos coincidieron en que, de alguna manera, aquel susurro resonaba en sus mentes incluso después de haber dejado de escucharlo. Con el paso del tiempo, los sueños del científico que había descubierto el archivo se tornaron más oscuros. Ya no solo escuchaba el pulso en sus sueños, sino que veía sombras moviéndose entre las heladas llanuras de su subconsciente. Decía que, en sus sueños, podía ver una figura difusa que parecía atrapada bajo el hielo de Nereida, golpeando lentamente desde debajo de la superficie, siguiendo el ritmo de aquel extraño pulso. Cada noche, la figura parecía más cercana, como si poco a poco se deslizara hacia la superficie. A medida que el equipo se sumergía cada vez más en el misterio de NRT-3, uno de los científicos comenzó a notar un patrón en los datos de la grabación. El pulso del archivo variaba en frecuencia, siguiendo el mismo ciclo irregular que la órbita de Nereida. Era como si el archivo emitiera un tipo de señal de navegación o comunicación que fluctuaba en sincronía con la Luna. Esto solo intensificó las sospechas de que el archivo NRT-3 no era un simple error de almacenamiento, sino algún tipo de señal captada accidentalmente, quizás una frecuencia residual de algún fenómeno desconocido atrapado en la órbita de Neptuno. Cuando se difundió entre el equipo la idea de que el archivo podría estar asociado a algo vivo, o peor aún, a una especie de mecanismo perdido en la Luna, comenzaron a plantearse dudas más serias sobre los efectos psicológicos de la investigación. La mayoría de los científicos comenzó a experimentar sensaciones extrañas de paranoia y ansiedad que les hacía sentir vigilados o seguidos por una presencia invisible. Algunos incluso escuchaban el latido fuera del laboratorio, y un miembro del equipo reportó que incluso cuando el archivo estaba apagado, el sonido de un pulso profundo resonaba en su cabeza cada vez que pensaba en Nereida. En un intento final por descubrir el origen de aquel pulso, decidieron realizar una simulación a alta escala, recreando las condiciones de la órbita de Nereida y la influencia gravitacional de Neptuno. Pero algo inexplicable sucedió. La señal comenzó a alterarse, como si el archivo estuviera respondiendo a sus movimientos, aumentando de frecuencia y produciendo un eco más fuerte y regular. Aterrados, el equipo observó cómo, en la última reproducción, el archivo cambiaba de ritmo, pulsando a un ritmo cada vez más errático hasta que, de repente, el sonido se detuvo. En la última línea de audio, pudieron escuchar nuevamente el susurro, esta vez más fuerte y en tono bajo. Poco después, el científico principal desapareció sin dejar rastro. Sus compañeros encontraron sus notas finales, llenas de descripciones sobre una figura que lo llamaba cada noche, un eco que le pedía que volviera a escuchar la grabación una y otra vez, como si algo en su interior hubiera sido atrapado por la señal. Las autoridades intentaron investigar, pero el equipo, en un intento desesperado por protegerse, eliminó el archivo NRT-3, eliminando cualquier rastro del sonido en sus bases de datos. Pero ya era tarde. Los que habían escuchado el archivo decían que el sonido de aquel pulso, aquel latido constante, nunca desapareció. Dicen que la señal de NRT-3 aún existe en algún rincón oscuro de la web, y que aquellos que la encuentran hablan de sueños y visiones inexplicables, de una fuerza que los llama desde algún lugar lejano, una figura atrapada bajo el hielo eterno de Nereida que susurra, esperando ser liberada.